Buenas noches, mi nombre es Flor Sarmiento, soy cuidadora de niños de la colonia número 1 de Ancudí. Muy buenas noches a todas y todas. Reciban un afectuoso saludo de parte de nuestra asociación Cambiando Horizontes, organización sin fines de lucro que fortalece las capacidades del personal de los centros de acogida en optimizar un mejor trabajo en el cuidado de los niños y adolescentes, y además empoderamos y acompañamos a niños y adolescentes y jóvenes egresados de hogares y familias en riesgo social por medio de nuestros diferentes programas sociales que atendemos. Damos la bienvenida a los directores y sus equipos técnicos de diferentes centros de acogida que hoy nos acompañan, a las organizaciones que trabajan activamente en el cuidado de los niños y adolescentes, a nuestra ponente de hoy, Teresa García de México, de la organización Back to Back, a nuestra aliada estratégica, la doctora Julia Soto Deza, gerente de la gerencia regional del gobierno regional. Bueno, este taller que tendremos el día de hoy, el impacto del trauma en niños y adolescentes, es un esfuerzo conjunto con la gerencia del gobierno regional, donde promovemos el fortalecimiento de capacidades de los operadores de diferentes centros de acogida residencial por medio de capacitaciones mensuales. A continuación, invito a la doctora Julia Soto Deza, gerente de la gerencia regional, para quien nos dará las palabras de apertura de estos talleres 2021. Ya empezó Margarita. Sí, muy buenas noches con todas y con todos. Es para mí un grato honor poder dirigirme a ustedes a nombre del Gobierno Regional de la Libertad a través de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, y reciban cada uno de ustedes un saludo especial de nuestro gobernador, el ingeniero Manuel Yempen Coronel. Realmente nuestro aliado estratégico Cambiando Horizontes, su nombre lo dice, cambiando horizontes, cambiando vidas, cambiando mentes y construyendo un nuevo espacio físico, un nuevo espacio mental para que muchas personas, hombres y mujeres, podamos contribuir al desarrollo de cada uno de nuestros territorios. Este es un tema sumamente especial y felicito a nuestra ponente, y de verdad ella nos compartía en antesala que está sufriendo de mucho frío, y yo le decía que aquí en Perú, específicamente en la región La Libertad, pues estamos en verano, no con mucha calor, pero sí con un calorcito que podemos todavía soportar. Bueno, los cambios climáticos pues está en todo el mundo y lamentablemente se han ido a los extremos. Pero también debo rescatar que a través de Cambiando Horizontes, en alianza con el gobierno regional y a través de esta plataforma, y haciendo uso de las tecnologías de información, nos permite en tiempo real estar compartiendo experiencias, escuchar algunas nuevas estrategias de trabajo que quién sabe otros países como el hermano país de México ya vienen aplicando, y que realmente este intercambio de experiencias es sumamente enriquecedora.
Yo creo que en otros tiempos, pues, no hubiéramos podido traer, quién sabe, a nuestra amiga desde Monterrey, México, para que nos pueda disertar el tema tan importante, pero a la vez tan sensible, ¿no? Que es los traumas de los niños, niñas y adolescentes. Yo creo que este tema no solamente nos permite hacer una reflexión como personas, porque yo creo que va mucho más allá, es un tema totalmente especializado y para eso están los expertos y las expertas que hoy día escucharemos a nuestra ponente y en la cual nos va a permitir pues llevarles mejor calidad de vida, específicamente a los hogares de acogida que tenemos, ¿no? Nosotros, como gobierno regional, tenemos el CAR Aldea Infantil Santa Rosa, donde albergamos a niños, niñas hasta 11 años de edad. Así lo dice la ley, pero dada la realidad, vamos mucho más allá de la edad, mucho más allá de que podamos albergarlos judicialmente, sino principalmente nos preocupamos porque tengan un verdadero hogar y tengan calidad de vida. Entonces, el fortalecimiento de capacidades es fundamental. Y felicito también a través de esta plataforma a nuestra aldea, porque a través de la dirección que es la licenciada Raquel Suárez, es que hemos logrado esta alianza estratégica para poder fortalecer las capacidades de nuestro personal a todo nivel, los equipos multidisciplinarios, los expertos, las madres educadoras, como lo llamamos aquí en Perú, y también los especialistas, ¿no? Entonces, este cúmulo de profesionales, de personas que estamos todos los días con nuestros niños y nuestras niñas atendiéndolos, pues no solamente es un trabajo, sino realmente es una dedicación que como personas, como madres, por ejemplo, educadoras, están todos los días ahí y siempre les repito y les reitero que es más que un trabajo. Es más que un trabajo porque nadie les paga a ellos por quererlos, a nuestros niños y niñas, ¿no? Nadie les paga una remuneración por sentir esos afectos que lo vemos nosotros que estamos al frente de estas instituciones, lo vemos porque repercute en nuestros niños y niñas de cómo se recuperan, porque todos que estamos en esta plataforma de alguna otra manera, directa e indirecta, sabemos que muchos de ellas llegan con problemas muy graves. Entonces queda en nosotros desde nuestro espacio, desde nuestro profesionalismo, desde nuestra tarea, contribuir para que la vida de esos niños y niñas sean mucho más fáciles. Bienvenida nuestra experta, bienvenida a Perú a través de esta plataforma y de manera especial a la región La Libertad, que con mucho cariño te alberga y estamos muy atentos a que podamos disertar, a que podamos aprender de las experiencias también de otros países y que esto sea un diálogo permanente. Bienvenidas también a nuestras ponentes y a nuestro aliado estratégico, pero a nuestras participantes, ¿no? Que es lo más importante porque de aquí creo que va a salir muchas formadoras para que se replique todos los temas que venimos desarrollando. Muchas gracias a Cambiando Horizontes. Muchas gracias, doctora, por sus palabras de apertura. Estamos contentos trabajando juntos con ustedes y también contentos que ustedes también tienen su casa hogar con los niños y adolescentes y en gran parte de su equipo, tal vez casi todos, están participando en los talleres, ¿no? Entonces nos da gusto que ellos participen y también todos los demás de diferentes albergues, diferentes instituciones están participando en este taller de hoy día. Un tema bien interesante. Entonces, ahorita en este momento quiero presentar la ponente del día de hoy. Ella es Teresa García Espinosa. Ella está conectada. Ella es de Monterrey, México. Es trabajadora social. Ella dirige el área de desarrollo familiar en Back to Back, México, una ONG ahí. Y ella es la coordinadora del programa de entrenamiento en trauma free world para la región latinoamericana. Entonces, estamos contentos que estás con nosotros, Teresa, y tienes un tiempo para compartir de tu experiencia, de tu conocimiento de este tema bastante importante, ¿no? El tema de
el impacto del trauma en los niños y adolescentes, porque vamos a ver hoy día que no tenía el privilegio de escucharte en un curso antes y hay bastante a aprender de este tema, que yo aprendí bastante cosas nuevas del tema del trauma y cómo realmente impacta en el futuro de los niños y adolescentes, y cómo nosotros, sabiendo más de ese tema, podemos ser de mejor ayuda por estos mismos niños y adolescentes. Entonces, Teresa, ahorita, bienvenida. Entonces, todo tuyo ahorita. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación y sobre todo esta bienvenida que me hace sentir más en calor. Gracias. La verdad es que estoy muy contenta de poder tener este tiempo con ustedes. No nos conocemos. Es una nueva experiencia para mí con el país de Perú y no sé si hay personas de otros lugares, otros países o ciudades representadas. Es muy grato poder compartir acerca del impacto del trauma y compartir la experiencia que nosotros hemos tenido a lo largo de estos años. Primero quiero presentarme para los que no alcanzaron a escuchar. Mi nombre es Teresa García, soy parte del equipo de Back to Back. Es una organización sin fines de lucro que trabajamos alrededor del mundo a favor de la niñez y familia vulnerable. Directamente trabajamos con niños y adolescentes que están dentro de instituciones que en México le llamamos centros de asistencia social o albergues o casas hogar, no sé cómo lo mencionan en Perú. Y también trabajamos con adolescentes que han salido de estos centros para que puedan tener un proyecto a largo plazo para su plan de vida integral, así como empujarlos hacia un proyecto de interdependencia donde ellos puedan crecer, ser parte de su comunidad, muchos de ellos reintegrarse con su familia biológica después de vivir un proceso de restauración y sanidad en las áreas de su vida para que también puedan alcanzar un desarrollo óptimo. Y trabajamos a través de las conexiones. Para nosotros es súper importante las relaciones. Creemos que los niños fueron lastimados a través de las relaciones, pero que también van a ser sanados y van a ser transformados y pueden recuperarse a través de las relaciones. Entonces, esto es lo que yo quiero compartirles, quiero enseñarles. Como organización tenemos experiencia a lo largo de los años, en este tiempo, alrededor de más de 20 años, ya trabajando directamente con niñez y adolescencia. Inició aquí en México y hemos crecido para poder compartir nuestra experiencia. También nosotros hemos fallado, nosotros también hemos aprendido lo que tenemos que mejorar, lo que no debemos de repetir, y esto nos ha llevado a evolucionar parte de nuestros programas. Trabajamos también en un programa de acogimiento familiar, en otro programa de fortalecimiento de la familia de origen, y todo esto nos lleva a las experiencias que compartimos a través de nuestros entrenamientos. Soy la coordinadora del área de entrenamientos para Trauma Free World, que es una organización hermana de Back to Back. Esta estrategia de alcance y enseñanza surgió precisamente con la intención de compartir con otros los recursos de toda nuestra experiencia, de lo que hemos aprendido, pero sobre todo de cómo podemos tener mejores prácticas en el trabajo con niñez y con la familia vulnerable. Voy a compartir mi presentación y muy en particular quiero invitarlos a que ustedes puedan pues activar sus cámaras si les es posible. Sabemos que esta parte de la tecnología puede limitarnos en cierta manera para sentirnos conectados, y buscamos maneras en que podamos vernos las caras, conocerlos. Es mucho más fácil interactuar. Si no está dentro de tus posibilidades, te invitamos a que si pudieras compartir tus pensamientos, tus opiniones, cuando yo pueda hacer una pregunta, que tú puedas escribir en el chat activamente. Pues para irnos directamente al tema, queremos aprovechar todo este tiempo que tenemos para enfocarnos en conocer cuál es el origen de los niños y los adolescentes con los que trabajamos. Les decía como una descripción o panorama general acerca de lo que realizamos en Back to Back, a lo que se dedica Trauma Free World alrededor del mundo. En lo personal, he tenido yo la experiencia de formación profesional, soy trabajadora social y terapeuta familiar, y he tenido la experiencia de trabajar directamente con niños, con adolescentes y con estas familias.
lo que te voy a compartir lo hemos puesto en práctica y podemos hablarlo también desde la experiencia. Creo que nos ha tomado tiempo de poder entenderlo, poder digerir la información. Es por eso que te invito a que puedas recibir esta información con una mente abierta, con apertura, a conocer una información más profunda acerca de los orígenes de los niños, pero sobre todo también queremos invitarte a que reflexiones qué cosas puedes hacer diferentes para beneficiarlos. Entonces, el tema de hoy se llama comprender el impacto del trauma para poder llevar un trabajo eficiente con los niños y adolescentes que vienen de pasados difíciles, pues necesitamos entender ese origen, de dónde vienen estos niños, por qué se encuentran en el estado en el que nosotros trabajamos con ellos, en un estado de vulnerabilidad, tal vez ya fueron rescatados de un estado de riesgo. Sin embargo, se encuentran en situaciones donde se necesita de un equipo, de un grupo de gente que pueda intencionalmente trabajar y apoyarlos en sus vidas para que puedan desarrollarse de una forma correcta, porque sabemos que hubo cosas en su vida, en sus historias, que los afectaron y de esto vamos a hablar precisamente el día de hoy. Algo que nos trae aquí en común es que buscamos la esperanza para cada niño, niña y adolescente. Van a ver en mi presentación NNA, que significa niño, niña o adolescente. Todos los que estamos aquí coincidimos porque nuestro trabajo es directamente en beneficio de estos niños, niñas y adolescentes. Nosotros deseamos que cada niño con el que tenemos contacto, con el que trabajamos, pueda tener una vida transformada. Yo creo que todas las intervenciones, la inversión del tiempo, la dedicación que tú tienes, si eres un profesional de psicología, de trabajo social, tal vez eres un abogado, tal vez eres un personal administrativo, directamente puedes llegar a ser un formador, un cuidador dentro de un centro de asistencia, o tal vez eres una familia adoptiva o de acogimiento temporal. Yo sé que tú buscas la esperanza y la transformación de esos niños y esos adolescentes. Nosotros deseamos y por eso estamos aquí, porque queremos que ellos tengan una vida digna en todas las áreas, que puedan realmente alcanzar el propósito para el cual fueron diseñados. Pero para eso tenemos que reconocer, como les mencionaba, que estos niños vienen de pasados difíciles. Hubo en sus historias cosas buenas que no sucedieron y cosas malas que les pasaron. Casi siempre cuando he trabajado con familias directamente que se encargan de estos niños, pues pueden mencionar fácilmente las cosas malas que le sucedieron. Pueden decir, yo sé que el niño fue violentado o que este niño sufrió este tipo de abuso. El niño no tuvo oportunidades de disfrutar de su familia y a lo mejor podemos rescatar y reconocer ciertas cosas que sucedieron en su vida. Es mucho más fácil poder observar y mencionar las cosas malas que pasaron. Quiero invitarlos, si pueden escribir en el chat, a que me digan qué cosas malas le sucedieron a estos niños. Es importante que las identifiquemos. Tal vez no sabemos toda la historia con detalle sobre estos niños o estos adolescentes durante su infancia o antes de llegar al lugar en el que se encuentran ahora. Pero sabemos que su pasado puede estar lleno de situaciones de negligencia o abuso o abandono. Estas cosas malas que pasaron son muy lamentables y afectaron su vida, pero no podemos dejar a un lado. Incluso les invito a que podamos pensar y también escriban en el chat cuáles fueron las cosas buenas que debieron de haber pasado y no pasaron. Les voy a invitar a que lo puedan escribir porque al mencionarlo podemos hacerlo consciente. Tal vez algunos de ustedes pueden pensar directamente en esas cosas malas, pero a veces obviamos las cosas buenas que debieron de haber pasado y a causa o por situaciones del contexto en el que vivían, los niños, los adolescentes no tuvieron oportunidad de vivirlo y esto deja un impacto en su vida debido a esta negligencia. Entonces, voy a empezar a leer algunas de sus respuestas para darme alguna idea.
cosas malas, los golpearon, vivieron algún tipo de violencia y creo que violación de familiares, así es, podemos desglosar todo tipo de abuso, abuso sexual, abuso físico, abuso emocional y algunas cosas buenas que debieron de haber pasado y no pasaron, puede ser esa atención, ese cariño, ese cuidado de los padres, incluso detalles más específicos como oportunidades de ir a la escuela, poder tener una sopa caliente regresando de la escuela, poder disfrutar de unos padres que te cuidaran, que te mimaran, tal vez alguien que te tuviera ropa limpia, tal vez alguien que pudiera leerles un cuento en la noche, alguien que los protegiera, alguien que los consolara, alguien con quien pudieran compartir sus preocupaciones. Tal vez ir al cumpleaños de algún familiar, disfrutar de los parientes cercanos. Todas estas son vivencias y experiencias que van construyendo la vida de un ser humano. Pues estos niños y adolescentes tienen una historia marcada por esas vivencias, esas experiencias adversas que los llenaron de muchas emociones abrumadoras, como el enojo, el miedo, la frustración. Todo esto lleva a un caos interno, emocional, donde ellos no le dan sentido a todas esas experiencias. Muchos de estos niños no saben las razones por las cuales las están viviendo, pero viven el caos interno de lo que conlleva el abuso, la negligencia o el abandono. Del otro lado tenemos el círculo con los recursos que pueden ayudar a estos niños a sanar, a crecer y a madurar. ¿Cuáles crees que son estos recursos? Por favor, te voy a pedir que lo escribas en el chat. Yo voy a mencionar algunos de ellos, los recursos que nosotros podemos ofrecerles a estos niños para que ellos puedan vivir un proceso de sanidad. Es el amor, pero se puede manifestar de muchas formas, a través del cuidado, tal vez a través de la enseñanza, de la oportunidad de ir a la escuela, tal vez se muestra a través de una atención terapéutica, a través de una atención psicológica, tal vez a través de una atención médica. Incluso todos estos recursos tenemos que saber que no son provistos por una sola persona o no podemos encontrarlos únicamente en un solo lugar. Se requieren de muchas personas y lo que nosotros vemos en medio es este círculo que le llamamos así, el círculo medio. ¿Qué se necesita o a quiénes necesitamos para conectar estos recursos que ayudan a sanar a los niños con estos niños o adolescentes con los que trabajamos? Aquí dice cuidador. Sin embargo, yo te invitaría a que le pudieras poner tu nombre, porque la realidad es que podríamos poner el nombre de cualquiera de los que estamos aquí. Los niños necesitan a un cuidador, una persona que transforme su vida, una persona que intencionalmente esté presente y conecte con los niños para ofrecerle estos recursos. Puede ser un maestro, puede ser el psicólogo, puede ser tal vez el director del centro de asistencia que está haciendo intención de estos niños, puede ser un voluntario. Tú eres ese círculo del medio. Quiero decirte que tu presencia es importante. Cuando nosotros hablamos de la atención y el cuidado de estos niños, queremos mostrarles un plan de atención holística. Nosotros, dentro de la organización de Back to Back, hablamos de una atención integral. Nosotros buscamos que los niños, niñas y adolescentes puedan tener una atención en todas las áreas de su vida. Nosotros fuimos creados para poder desarrollarnos de una manera óptima. Cuando hablamos de cada una de estas áreas, tenemos que entender que es de una forma profunda. La cuestión física no solamente tiene que ver con la alimentación, tenemos que entender que la atención física tiene que ver con la atención médica, incluso la cuestión preventiva, cómo cuidamos de alguien cuando está enfermo, pero también cómo prevenimos esas enfermedades. La atención física incluye esa parte recreativa, esa parte de actividad física que le permite tener al cuerpo un estado saludable. También tenemos en la cuestión física, pues todo lo que la persona, el niño o el adolescente necesita para poder funcionar, que tenga ropa, que tenga calzado. Sin el área educativa, pues estaríamos hablando de que nuestros niños y adolescentes estarían muy limitados. Es un área sumamente importante porque queremos que ellos se desarrollen. Sin embargo, la parte educativa no
se limita únicamente a que un niño o adolescente asista a la escuela. Tiene que ver incluso con toda esta área de enseñanza, cómo los niños aprenden, cómo los niños se desarrollan en habilidades. Y cuando brincamos al área emocional y social, incluso quiero unirlas porque es muy importante poder entender la importancia socioemocional de un niño o adolescente dentro de su comunidad, que el niño pueda saber quién es en sí mismo, la autoestima, la capacidad de reconocerse, de reconocer sus propias emociones, de sanar sus emociones y también de poder relacionarse con las demás personas. Cuando nosotros hablamos de un área social, no se limita únicamente a que un niño o adolescente tenga amigos. Hablamos también del área social, que es muy importante porque queremos que estos niños y adolescentes desarrollen habilidades para la vida, cómo ellos están aprendiendo a ser buenos ciudadanos en la comunidad en la que se encuentran. El área espiritual también es importante reconocer que no podemos reducirla solamente a que el niño o el adolescente profese alguna religión o alguna creencia. Esto lo incluye, sin embargo, la parte espiritual abarca también esa visión de trascendencia, abarca ese futuro, la esperanza que los niños o adolescentes pueden tener para un futuro a corto, mediano y largo plazo, que es lo que ellos esperan de sí mismos para sus propias vidas. Cuando vemos este plan integral, entonces podemos ver al niño de una manera distinta. Nuestra intencionalidad va a cambiar porque queremos que cada cuidado, que cada atención que nosotros le demos, entonces caiga en cualquiera de estas áreas para que ellos puedan fortalecerse, puedan sanar y puedan seguir creciendo. Hago un énfasis porque quiero pedirles que ustedes puedan pensar en un niño o adolescente. Cuando nosotros le ponemos una cara, cuando pensamos en un rostro, cuando realmente conocemos y conectamos una historia, entonces va a ser mucho más fácil poder entender toda la teoría de la que les voy a hablar. Quiero pedirte, si tienes dónde anotar, que por favor escribas el nombre de un niño. Ponle ahí qué edad tiene. Si es un niño o un adolescente, no queremos que ventile su historia, solamente queremos pedirte que tú puedas conectar con la historia de este niño. Quiero que pienses acerca de este niño, qué tipo de abuso vivió ese niño, qué historia marcó su vida, qué es lo que tú crees que este niño o adolescente necesita para sanar. Ahora, cuando nosotros hablamos de que tenemos que comprender el impacto del trauma, vamos a hablar del por qué es importante. Tenemos objetivos muy específicos al trabajar con niños o al intervenir con niños que vienen de pasados difíciles. Nosotros buscamos que los niños tengan la seguridad, la permanencia y el bienestar. Cuando hablamos de la seguridad, que es el primer objetivo, es que nosotros buscamos que los niños y adolescentes se sientan seguros en su entorno, pero también en las relaciones. Los principios del cuidado competente en trauma es que nosotros busquemos intencionalmente que el niño perciba que está seguro. No es suficiente que el adulto le diga al niño que está seguro, sino es importante que el niño y el adolescente realmente se sienta seguro. Cuando los niños pasan de una situación de riesgo o de vulnerabilidad a un lugar de cuidado distinto a lo que su familia de origen les puede proveer, estamos hablando de alguna institución o algún proyecto temporal como el acogimiento familiar o tal vez un proyecto de adopción, buscamos que los niños no solo puedan estar seguros en su entorno, sino también en las relaciones, que las personas que están a cargo ahora de ese niño o adolescente realmente sean personas sanas y seguras para su vida. Buscamos la permanencia. Si bien muchos proyectos de atención y cuidado o de protección infantil van a hablar acerca de una temporalidad, como los centros de asistencia lo son o como los proyectos de acogimiento familiar temporal también lo son, es importante que nosotros busquemos o apuntemos a que los niños puedan encontrar un plan de vida de permanencia, que si está dentro de lo posible, que ellos puedan reintegrarse a un ambiente sano con su familia biológica, o si no, pasen a un proyecto de permanencia como lo es la adopción. Cuando nosotros trabajamos con niños donde no les podemos ofrecer la permanencia, los invito a que ustedes puedan entonces reflexionar
cómo en cada decisión o en cada acción que yo tengo en el trato con estos niños puedo ofrecerle permanencia. Tal vez puede ser en la permanencia o en la consistencia de esos cuidadores que están a cargo de ese niño, aunque el proyecto sea temporal. Evitar los cambios de cuidadores va a favorecer siempre a que los niños puedan entonces sentir un estado de permanencia, a que los niños puedan permanecer en un lugar fijo, porque sabemos que por los casos, por muchos factores, pues muchos de estos niños tienen que moverse físicamente de los entornos o de un centro a otro, porque pueden estar viviendo desafíos o retos por los cuales no pueden permanecer en ese lugar. Pero en la medida de lo posible, tenemos que invitarte a que tú busques la permanencia para sus vidas. Hablamos de una permanencia porque esto les ofrece estabilidad y finalmente el bienestar. Nosotros deseamos, y un objetivo muy intencional con el que tenemos que trabajar es ese bienestar, buscar que el niño o el adolescente esté bien en las 5 áreas de su desarrollo. No buscamos solamente un bienestar adultocéntrico. ¿Qué significa? Que no únicamente los adultos tenemos que ser los que opinen acerca de lo que los niños necesitan para estar bien. Es importante también que los incluyamos en este proyecto de bienestar. ¿Qué es lo que el niño desea? Es importante que los escuchemos, qué es lo que el adolescente necesita, incluso desde su propia perspectiva. Así como tenemos objetivos para con los niños, también tenemos objetivos para los cuidadores. Cuando nosotros buscamos trabajar desde un enfoque informado en trauma, tenemos que entender qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, entender de dónde vienen estos niños, cuál es el impacto, por qué cuando hablamos de trauma o de situaciones adversas en la infancia, tenemos que pensar en niños que tienen repercusiones en diferentes áreas de su vida, de su desarrollo. Es importante que también podamos como adultos saber reconocer cómo en su comportamiento, en su conducta se va a ver reflejado este impacto. Y finalmente, algo sumamente importante es que no solo entendamos en un nivel teórico, que no se quede el conocimiento aquí, sino que lo llevemos a la práctica. ¿Cómo podemos responder? Es muy importante que nosotros aprendamos a responder de la manera correcta, con un principio de conexión, buscando realmente el proceso de sanidad en sus vidas, más que buscar que los niños o adolescentes se porten bien. Cuando la vida de los niños está llena de negligencia o trauma o situaciones adversas en su vida, tenemos que saber que esto deja una huella muy marcada en su historia. Primero vamos a hablar acerca del estrés. De manera general, te puedo decir que el estado de estrés es un estado de preocupación, es un estado donde una persona se abruma porque le rebasa alguna situación donde no puede responder favorablemente para resolver esta situación. El estrés realmente se presenta de diferentes maneras. Si tú puedes escribirme en el chat, te voy a pedir por favor que puedas escribir cómo se manifiesta el estrés en tu vida. Cuando tú estás estresado, ¿cómo manifiestas o cómo te das cuenta de que estás viviendo ese estrés? El término del estrés es un término pues muy subjetivo, porque la realidad es que cada quien lo vive de manera diferente. Es un estado abrumador donde puede llevarnos a síntomas fisiológicos o un estado emocional donde también lo manifestamos a través de diferentes emociones, algunas son más difíciles de procesar, tal vez es un estado que tú lo reflejas fisiológicamente. A ver, voy a leer algunas de sus respuestas. Dolores en la zona del cuello, así es, algunos sienten el estrés aquí en la parte alta de la espalda, tal vez algunos tienen dolores de cabeza, tal vez tú tienes estrés y se te quita el sueño, tal vez tú tienes estrés y no puedes dormir o se te va el hambre, o tal vez algunos por el contrario, por estrés tienen ansiedad y entonces necesitan estar comiendo, o hay personas que tienen estrés y tienen mal humor, hay personas que tienen pocos límites cuando están estresados.
Este es el término de estrés general. Les voy a hablar de sus clasificaciones. Se reconoce que existe un estrés que es como un estrés positivo, es un estrés que nos ayuda a reaccionar de una manera correcta ante situaciones nuevas. Nos permite estar en alerta. Es un estrés positivo, por ejemplo, cuando tú vas a enfrentarte a una situación nueva y es natural que entonces puedas sentir cosquillas en el estómago, esas mariposas en el estómago, que es un estado de alerta donde te permite reaccionar de una manera correcta ante una situación nueva. Pero es una situación donde tú puedes manejarlo, puedes pasar ese evento, tal vez fue al conocer a la persona que te gustaba, tal vez al presentar un examen o al presentarte ante un concurso. Cuando nosotros vivimos este tipo de estrés, que quiero decirte que es un estado temporal, es algo que cambia y entonces la situación simplemente la pasas y cambia toda esta respuesta emocional o física ante esa situación. Un estrés tolerable es un estrés que permanece por un tiempo mucho más prolongado. Incluso podría hablarte de la situación actual de pandemia que estamos viviendo a nivel global. Esta pandemia es un estrés que se ha prolongado incluso mucho más allá de lo que nosotros hubiéramos querido o esperado. Pero es un estrés que continúa. No significa que va a ser para siempre, no significa que va a ser permanente. Sin embargo, sí vemos que hay pérdidas importantes dentro de este estado de estrés que pueden manifestarse a través de nuestras emociones o a través de un estado fisiológico, alterando nuestras emociones o alterando, teniendo síntomas fisiológicos debido a este estrés o a esta situación abrumadora. Sin embargo, podemos reponernos. Cuando esto pase, podemos recuperarnos. Ese es un estrés tolerable. Pero cuando hablamos del impacto del trauma, hablamos de un estrés tóxico, que es la última clasificación cuando nos referimos a un estrés que permanece, que es constante, un estrés que afecta ya las funciones de tu propio cerebro, un estrés que causa mucho miedo y que produce muchísimo caos interno emocional, pero también físico. Algo importante que necesitamos reconocer es que en la vida de estos niños y adolescentes hay muchas situaciones de estrés. En especial podemos reconocer diferentes eventos que fueron traumáticos y que dejaron un impacto en su vida debido a ese estrés tóxico permanente o prolongado en sus vidas. Hay algo muy interesante porque anteriormente pensábamos que los niños podían llegar a este mundo como una hoja en blanco, ¿verdad? Que realmente los niños pues no tenían como recuerdo, memoria de sus primeras experiencias y que entonces los niños podían crecer sin ninguna repercusión debido a situaciones de su primera infancia. Sin embargo, la ciencia nos dice y nos habla acerca de este impacto que los niños pueden tener si se presentan algunos factores de riesgo. Incluso se reconocen como factores de riesgo para el desarrollo de problemas emocionales y de comportamiento que si no hubiera una intervención oportuna, si no hay una intervención a tiempo y correcta en la vida de estos niños, entonces vamos a ver un impacto en diferentes áreas de su vida. Cuando nosotros reconocemos que cualquiera de estas situaciones o estos factores pueden ser factores estresantes para los niños, entonces tenemos que identificarlos y reconocerlos porque de eso va a depender también la intervención y el cuidado y atención que les demos. Tal vez tú estás viendo la pantalla y dices, wow, pero a lo mejor yo viví alguno de estos factores y soy un buen ser humano, soy un buen adulto, soy un adulto que enfrenta la vida con sus altas y sus bajas. Quiero decirte que estos 7 factores son factores que influyen en el desarrollo de la persona. Directamente estamos hablando de niños y adolescentes que vienen de pasados difíciles. Cuando una persona vive cualquiera de estos factores, es importante saber cómo los niños lo enfrentan o qué apoyo tienen a su alrededor para poder enfrentar estas situaciones. No es lo mismo que a lo mejor un adulto o una persona que ya es adulto ahorita
haya vivido estas situaciones, pero tuvo ese colchón emocional, ese apoyo, ese soporte que le permitió superar de manera correcta cualquiera de estas vivencias. Pero cuando nosotros hablamos de la historia de nuestros niños y adolescentes que se encuentran en instituciones o han salido de instituciones, tenemos que reconocer que muchos de ellos vivieron, incluso sus madres, cuando ellos estaban dentro del vientre de su mamá, un embarazo difícil. Los niños percibieron ese ambiente tóxico, incluso directamente estas hormonas del estrés como el cortisol se pasaron directamente de la madre hacia el bebé. Los problemas que ocurren o que pueden dar a que se dé un embarazo difícil puede ser como abuso de drogas, consumo de sustancias tóxicas, puede ser que la mamá vivió violencia o dentro del hogar se vivió algún tipo de violencia y todo este estrés genera una afectación directamente hacia el bebé que está en el vientre. También la separación u hospitalización al nacer o un parto difícil no significa que hubo una intencionalidad hacia el niño de manera negativa. Es algo circunstancial, pero esto puede dejar alguna secuela. Es importante que reconozcamos que si esto pasó, necesitamos saber que a lo mejor hubo alguna modificación en la atención durante estos primeros pues horas, incluso durante estos primeros días de atención hacia el niño. Cuando un bebé nace, es necesario que pase tiempo directamente con su madre. Si ocurrieron cualquiera de estos factores, como el parto difícil o una separación u hospitalización al nacer, los bebés han sido manipulados por necesidad médica o física, sin embargo, deja un impacto en su vida. El trauma agudo se refiere a un evento o algún suceso donde se pone en peligro o en riesgo la vida de este niño o este adolescente, pero solamente ocurre en una ocasión. También dentro de los factores de riesgo se encuentra el abuso y la negligencia. Incluso se ha hablado que los efectos del sistema cuando un niño o adolescente ya es retirado de una situación de riesgo y un sistema de protección infantil necesita intervenir para, obviamente, protegerlo y cuidarlo en atención a todas estas necesidades que vemos que lo ponen en riesgo. Sabemos que cuando los niños pasan a un sistema de protección, pues requiere la intervención de muchas personas y dentro del sistema también sabemos que puede presentarse diferentes tipos de abuso o porque los niños pasan de un cuidador a otro y no tienen permanencia o consistencia en la atención, los niños pueden tener secuelas y un impacto en sus emociones o en su comportamiento. Algo que quiero preguntarles es, ¿qué creen ustedes que deja un mayor impacto en la vida de un niño o un adolescente? ¿El abuso o la negligencia? Si lo pueden escribir en el chat, por favor. ¿Qué deja un mayor impacto en la vida de un niño o un adolescente? ¿La negligencia o el abuso? Quiero decirles que cuando por primera vez yo supe esta respuesta, impactó mucho la perspectiva que yo tenía alrededor de muchos casos con los que yo trabajaba y directamente tuvo que cambiar mi perspectiva y ahora el tipo de intervención que yo tenía hacia estos niños, hacia estos casos. Nosotros sabemos que el abuso es algo muy lamentable que afecta la vida de los niños. Sin embargo, se ha comprobado que la negligencia deja una mayor secuela en la vida de un ser humano. El abuso es muy lamentable y se vive de diferentes formas, el abuso o la violencia. Sin embargo, cuando alguien ejerce abuso hacia otra persona, le está transmitiendo un mensaje de no te quiero, no eres agradable para mí y entonces por eso te daño. Pero reconoce a la otra persona. A diferencia de la negligencia transmite un mensaje de no existes. Cuando una persona no recibe las atenciones que requiere, la persona ni siquiera es reconocida y se afecta directamente la integridad de este niño. La realidad es que cuando un padre, sobre todo cuando el cuidador o esta persona que debe de cuidar es quien daña y es quien ejerce el abuso, deja un gran impacto y deja grandes secuelas en la vida de este niño. Pero ¿cuántos de ustedes no se han enfrentado a situaciones o casos donde los niños, a pesar de la violencia que sus padres les ejercieron, siguen queriendo a sus padres?
porque es la manera en la que aprendieron a convivir. Desgraciadamente no es la manera correcta. Hay una distorsión del cariño o la aceptación o el reconocimiento. Sin embargo, estos niños adolescentes saben que era la manera en la que eran vistos a través del abuso o a través de estos malos tratos, pero ellos se sentían vistos por sus padres. Sin embargo, los niños que han vivido una negligencia severa ni siquiera fueron vistos, porque sus atenciones nunca valieron la pena. Sus atenciones, las atenciones de los padres hacia estos niños eran nulas. El mensaje que recibieron es no existes, y directamente esto afecta la identidad. Cuando lo vemos de esta manera, entonces tenemos que entender que el impacto del trauma realmente es importante. Con lo que nosotros estamos trabajando no es cualquier cosa. Tenemos que entender que ha sido un proceso donde los niños han recibido mensajes de rechazo, mensajes realmente de muchísimo abuso, donde ellos han aprendido formas para sobrevivir hacia estas situaciones. Existen diferentes tipos de trauma. Y cuando les mencionaba los 7 factores de riesgo, también les mencionaba acerca del trauma agudo, que es esta situación adversa donde se pone en riesgo o en peligro o se daña hacia al niño o al adolescente, pero solamente ocurre en una ocasión. Cuando estamos hablando de un trauma crónico, estamos hablando de una situación adversa donde ese niño o ese adolescente sufre un daño, pero de manera repetida. El trauma crónico es que sucede algún tipo de abuso o alguna situación que lo pone en peligro una y otra vez. Puede manifestarse de diferentes formas. Tal vez un niño sufre abuso sexual durante un tiempo prolongado, pero también encontramos niños que al mismo tiempo que vivían algún tipo de abuso sexual, también experimentaban abuso emocional, tal vez también eran explotados, tal vez también vivían algún tipo de violencia física. A esto se le reconoce como un trauma crónico. Pero el trauma del cual nosotros hemos estado hablando y vamos a continuar hablando es el trauma de desarrollo complejo. Este tipo de trauma tiene características específicas y se caracteriza por 4 elementos que les voy a explicar a continuación. El primero y más importante es que este tipo de trauma sucede a temprana edad. ¿Por qué digo que uno de los más importantes? Porque está relacionado a que el trauma de desarrollo complejo se da en el contexto de una relación. En los primeros años de vida es cuando un niño, cuando una persona requiere la mayor atención y cuidado para sobrevivir a este mundo, porque las personas, los seres humanos, fuimos diseñados para ser dependientes. Nuestra creación fue hecha de tal forma en la que nosotros, para sobrevivir, dependíamos de los adultos que nos rodeaban. Cuando el trauma o la situación adversa se da a temprana edad, los niños no tienen la capacidad para procesar estas experiencias adversas. Y lo que ocurre es que muchos de estos niños no le dan sentido a lo que están viviendo. Muchos de estos niños ni siquiera tienen una manera de comunicarse o de comunicarle a otros lo que están viviendo. El siguiente elemento, el número 2, es que es crónico. Significa que el trauma de desarrollo complejo se vive de manera repetida. El trauma se vive, o la situación adversa, de manera repetida porque puede presentarse en diferentes tipos de abuso o algún tipo de abuso de manera prolongada. Existe algún tipo de maltrato y existe la falla del cuidador, o sea que hubo negligencia. Cuando estamos hablando del trauma de desarrollo complejo, estamos hablando de que se da en el contexto de las relaciones. Es un tipo de trauma interpersonal. El trauma agudo o el trauma crónico puede ser situaciones que pasaron, pero que tal vez no implica que directamente esté relacionado a una conexión significativa con alguna persona que sobre todo debería de haberme cuidado y no me cuidó, o fue la persona que incluso causó el daño. Cuando estamos hablando de este tipo de trauma, voy a ponerles este ejemplo. Se ve más o menos de esta manera. Este es un ejemplo solo para darnos una idea. Imaginemos que esta es la vida de Johnny
y su mamá estaba embarazada, pero vivía mucho estrés, incluso era una madre drogadicta que consumía sustancias tóxicas y por lo mismo también tenía abuso físico directamente hacia Johnny, incluso a los pocos meses de haber nacido. Este niño sufrió negligencia severa y al año de edad tuvo un abandono maternal completamente, lo que hizo que Johnny pasara de una casa a otra, al cuidado de la abuela, al cuidado de una tía, al cuidado de una vecina, tuvo múltiples mudanzas. Si se dan cuenta, a sus cortos 3 años ya vivió situaciones adversas que lo pusieron en riesgo. Directamente fue testigo de la muerte de uno de sus hermanitos debido al abuso que también presentaron hacia él. A su corta edad, a los 4 años, tuvo una separación permanente. Significa que entró a un sistema de protección infantil y de estar con familiares de extensos o con su familia biológica, tuvo que pasar directamente a un sistema de protección. A los 4 años llegó con una familia de acogimiento familiar, a un proyecto temporal, pero no todos los niños tienen las oportunidades como Johnny, de que a corta edad puedan tener la oportunidad de vivir con una familia. Es así como se ve el trauma de desarrollo complejo. Los 4 elementos se ven representados a través de esta historia y entonces tenemos que entender que el perfil de estos niños con los que nosotros trabajamos no es un perfil típico, no es un perfil común. Son niños que se han enfrentado a situaciones adversas muy difíciles y que por consecuencia tienen un impacto en su desarrollo. Hay 4 áreas muy específicas en las que se ve impactado el desarrollo en los niños. Y va a darles mucho sentido cuando explique cada una, porque cuando nosotros estamos trabajando con niños o adolescentes que vienen de estos orígenes, nos enfrentamos al impacto, a estas consecuencias en su comportamiento, a estas consecuencias en las relaciones, pero muchas veces no sabemos cuál fue el antecedente o el origen que lo causó. Primero, les voy a hablar acerca de la permanencia del objeto. Cuando hablamos de la permanencia del objeto, nos referimos al entendimiento que tiene un niño de que aunque no esté presente una persona o un objeto, el objeto y esa persona no dejan de existir. Esto se da o se desarrolla durante los primeros años de edad, durante los primeros meses de edad. Específicamente se desarrolla por esa interacción constante con el cuidador. El cuidador, cuando digo cuidador, me refiero a la mamá en el ideal o a ese papá que están en atención constante hacia este bebé. La permanencia del objeto se da de una manera muy natural o se desarrolla porque la mamá convive continuamente con este niño y da la consistencia en el cuidado. Si la mamá se mueve para poder ir por un biberón, para poder ir por un pañal, por cualquier cosa, para ofrecerle a cuidado y atención al niño, no significa que porque se mueva esos minutos o esos segundos y no esté directamente con el niño, significa que lo ha abandonado. El niño puede entender que aunque su mamá vaya y regrese, su mamá va a permanecer en el cuidado. Por eso se llama permanencia del objeto. Sin embargo, cuando los niños no lo desarrollan de esta manera, debido a que no existe un cuidador consistente que pueda atender las necesidades de estos niños, entonces los niños empiezan a vivir una ansiedad al abandono y una ansiedad a la separación. Cuando los niños están más grandes o adolescentes, entonces viven cualquier separación como si fuera un abandono. Hay niños o adolescentes que porque su cuidador no pudo atenderlos en algún momento, en alguna situación específica, o si el cuidador tuvo que salir de vacaciones o se enfermó y alguien tuvo que suplirlo, entonces empiezan a tener reacciones y comportamientos como si hubieran sufrido un rechazo. El apego indiscriminado es la segunda área del impacto en el desarrollo. El apego indiscriminado tiene que ver con niños que no desarrollaron un vínculo afectivo que se reconoce como el apego con sus cuidadores. Como no había un cuidador permanente, consistente en atención hacia estos niños, entonces los niños tuvieron múltiples cuidadores y no desarrollaron esta permanencia, esta consistencia en el vínculo que para ellos es muy difícil reconocer
qué persona es segura y qué persona no lo es. Lo difícil o lo desafiante cuando estos niños crecen es que ellos no tienen la capacidad de distinguir cuándo es seguro estar con una persona y cuándo una persona no lo es. No es una persona segura. Una pregunta directa. ¿Ustedes dejarían que sus hijos biológicos, se fueran a los brazos de cualquier persona? Que si tú vas al súper, el niño pudiera correr y se montar en la espalda o se sentar en las piernas de la cajera o del guardia de seguridad de la tienda. Escríbanme en el chat, ¿realmente ustedes lo permitirían? Sus niños han desarrollado un vínculo y un apego con ustedes. Es por eso que ellos tienen la capacidad de distinguir cuáles son los límites apropiados para con las personas que son desconocidas. Lamentablemente, los niños que se encuentran en centros de asistencia son niños que no distinguen quiénes son seguros y quiénes no. Si nosotros no lo permitiríamos con nuestros hijos, porque sí permitimos que los niños que están dentro de las instituciones puedan irse con cualquier persona solamente porque tienen una buena intención o porque son voluntarios o porque van a ofrecerles algo. Es importante que nosotros les ayudemos a determinar y a desarrollar esta habilidad de quién puede ser una persona segura y quién no. La siguiente es el hambre de contacto físico. Este es un impacto en este sentido en el que los niños no disfrutaron y no desarrollaron esta relación cercana con su cuidador, por lo cual los niños tienen una necesidad de ese contacto físico, no desarrollaron el contacto físico apropiado y seguro a través de las caricias, a través del arrullo, a través del apapacho. Y todo esto que se vive de manera natural desde que un bebé está con sus padres y va creciendo, entonces cuando están grandes, los niños o los adolescentes lo manifiestan haciéndolo de maneras incluso inapropiadas con cualquier persona que se los ofrezca. Esto los pone en situaciones de mucho riesgo y vulnerabilidad porque son niños que están expuestos incluso a las malas intenciones que otras personas pueden tener. Su propia necesidad de contacto físico, porque no tuvieron personas seguras, les empuja a que ellos busquen el sentirse amados y que busquen el contacto físico con otras personas. La siguiente es el funcionamiento ejecutivo, o lo que se conoce también como las funciones ejecutivas. El impacto del trauma en esta área viene directamente a la estructura cerebral. ¿A qué nos referimos con el funcionamiento ejecutivo? Cuando un niño va creciendo, su cerebro se va desarrollando. Se dice que un niño, o incluso, bueno, puedo decir que un adolescente, un joven adulto, hasta los 25 años está realmente consolidándose el desarrollo de su cerebro. Pero durante ese proceso va teniendo modificaciones en su estructura, nuevas conexiones neuronales están sucediendo por las experiencias en las relaciones y las experiencias en sus entornos que le van ayudando a construir todos esos aprendizajes y lo que van absorbiendo del ambiente y de las personas que les rodean. Cuando no existe todas estas oportunidades o experiencias debido al trauma, debido a la negligencia o al abandono o al abuso, entonces las funciones ejecutivas que suceden en la parte frontal del cerebro, lo que sucede en el desarrollo ideal de sus conexiones neuronales, no sucede y entonces los niños no tienen la capacidad en muchas ocasiones de desarrollar lo siguiente. Estas son algunas de las funciones ejecutivas: la capacidad de la memoria, el lenguaje, el pensamiento flexible, la capacidad de ir de una tarea a otra o de priorizar dentro de esas tareas, de mantener la atención, de controlar los impulsos, las emociones. Todo esto tiene que ver con las funciones ejecutivas que suceden en esta parte del cerebro. Cuando no existen esas conexiones, porque el cerebro de un niño que viene de abuso, negligencia o abandono o violencia, ha estado en un estado de miedo, de estrés tóxico, entonces ha estado en un estado de alerta. Su cerebro
funciona solamente en esta parte baja, la parte reactiva, donde lo hace estar en un estado de alerta, de hipervigilancia, porque sus experiencias le han dicho que el ambiente y que las personas no son seguras, entonces que tiene que estar en un estado de alerta para poder responder, en un estado de supervivencia. Su cerebro no le permite entonces desarrollar todas estas funciones ejecutivas. Si ustedes se dan cuenta, todas estas funciones ejecutivas tienen que ver precisamente con la capacidad de desarrollar habilidades, desempeñarse en la escuela. Toda el área cognitiva tiene que ver con estas funciones ejecutivas. El poder controlar mis impulsos, controlar mis emociones para pensar y priorizar, también darle importancia hacia lo que otros piensan, hacia las necesidades de otras personas, suceden cuando utilizamos esta parte lógica de nuestro cerebro. En un niño que viene de un pasado difícil o con trauma, pues tiene un impacto muy fuerte en su cerebro y no le permite desarrollar de manera correcta estas funciones. Quiero ponerles ahora un video. Permítanme, porque este video está en inglés aquí. Ahorita se los voy a poner con los subtítulos, mientras les voy a mostrar estas imágenes para que después podamos ver el video y podamos comprender qué es lo que sucede en nuestro cerebro. Primero quiero que vean estas imágenes. Las imágenes nos muestran a niños de la misma edad, niños que sufrieron situaciones distintas, entornos distintos fueron los que les proveyeron estas experiencias. Del lado izquierdo podemos encontrar un niño que se desarrolló en un ambiente típico, en un ambiente cuidado, y de este lado un niño que sufrió negligencia extrema. Todas estas imágenes que vamos a ver nos permiten darnos cuenta que hay diferencias, ¿verdad? Visualmente encontramos que no son cerebros que tienen incluso diferente tamaño, diferente, podemos ver conexión. Aquí vemos un cerebro mucho más pequeño. En esta otra imagen vemos también la diferencia entre un cerebro sano y un cerebro que sufrió abuso. Esto representa un cerebro, lo que vemos en color rojo representa toda la actividad del cerebro, la irrigación sanguínea. Toda esta es la parte frontal, lo que les decía, toda la parte lógica donde suceden estas funciones ejecutivas, y esta es la parte baja, la parte instintiva de nuestro cerebro, donde nosotros la activamos y nos encontramos en un estado de alerta. En un cerebro sano podemos ver que todo el cerebro está funcionando de manera regular, que este cerebro o esta persona puede tener una irrigación sanguínea que le permite estar funcionando o usando su parte frontal, pero asimismo está conectado todo su cerebro. De la parte derecha podemos ver el cerebro que sufrió abuso, que incluso está desconectado. Si pueden darse cuenta, toda la irrigación sanguínea sucede en la parte baja de su cerebro, que es la parte instintiva, donde nosotros estamos conectados y para reaccionar de manera instintiva a la sobrevivencia. Cuando nosotros tenemos miedo, nos encontramos en un estado de alerta, nosotros podemos reaccionar ante ese miedo de tres maneras diferentes: huyendo, congelándonos o luchando. Cuando nosotros enfrentamos una situación de miedo que nos pone en alerta, puede ser que yo tenga una reacción donde yo busque sobrevivir luchando con la situación o con la persona o con el animal que me produce ese miedo. Pero también puede ser que yo me paralice. Algunos de ustedes tal vez, si se encuentran en una situación de terror, van a bloquearse y no van a poder ni salir corriendo siquiera, o gritar o pedir ayuda, porque se bloquean. Tal vez otros simplemente huyen, pueden huir emocionalmente o huyen de la situación porque no saben cómo enfrentarla. Cuando nosotros nos encontramos en un estado de alerta, nuestro cerebro manda
señales a nuestro cuerpo, en especial toda la irrigación sanguínea se va hacia nuestras extremidades, que son nuestras manos y nuestras piernas, para poder actuar, defendernos o huir y sobrevivir. Esto es lo que sucede de manera instintiva. Y es interesante porque hasta ahorita podemos ver cómo las heridas causadas por un estrés tóxico de situaciones impredecibles y crónicas que han sucedido una y otra vez en la vida de estos niños y adolescentes han dejado un impacto en su cuerpo, en su cerebro. Hablamos de la biología porque, como pudieron ver las imágenes, deja un impacto incluso en cómo nuestro cerebro funciona y reacciona ante esas situaciones. También afecta o deja un impacto en su comportamiento y deja un impacto en la creencia, su sistema de creencias. ¿Qué es lo que piensan acerca del mundo que les rodea y de ellos mismos? Cuando nosotros hablamos del poder de la creencia, quiero mencionar algo que podemos nosotros dejar a un lado cuando estamos trabajando con estos niños. Cuando los niños vienen de pasados difíciles, han enfrentado situaciones adversas en su infancia, los niños generan ideas acerca de ellos mismos, pero también acerca del mundo que les rodea. Es increíble cuando tú le preguntas a un niño o a un adolescente el por qué se encuentra en ese centro de asistencia o por qué pasó de estar con su familia biológica a vivir con una familia temporal o a una institución. Muchos de estos niños tienen creencias acerca de que ellos son malos, de que fue su culpa y que por una razón que incluso muchas veces desconocen, pero que se atribuyen hacia ellos, es que sus padres no los quieren, no fueron por ellos, no los han recogido o ni siquiera pueden acercarse al sistema para recuperarlos. Los niños pueden llegar a pensar que fue su culpa, pueden estar llenos de vergüenza por el abuso incluso que han ejercido durante tantos años, y los niños empiezan a crear ideas acerca de ellos mismos y del mundo que les rodean de una manera distorsionada. Los niños pueden tener la creencia de que no valen la pena, los niños pueden tener la creencia de que ellos son malos. Los niños pueden tener la creencia de que no valen la pena. Los niños pueden tener la creencia de que ellos son un estorbo. Los niños pueden tener la creencia de que ellos tienen que enfrentar el mundo por sí mismos y que no hay nadie a su alrededor que pueda ayudarlos o que pueda estar para ellos. Es increíble, la verdad, yo los invito a que puedan tomarse el tiempo de escuchar a estos niños. Cuando nosotros estamos trabajando con niños y adolescencia que vienen de pasados difíciles, tenemos que comprender que su sistema de creencias fue creado a través de las palabras que recibieron de otras personas y por las experiencias que vivieron. Cualquier sistema de creencias es construido o nos fue formado por las palabras que recibimos de nuestros padres, pero también de todas esas personas que influyeron en nuestra vida. ¿Cuáles fueron esas palabras o esas experiencias que los niños recibieron? Quiero invitarte a que por favor compartas con nosotros en el chat cuáles pudieron haber sido algunas de estas palabras que los niños recibieron durante su infancia y cuáles fueron las experiencias que vivieron, que construyeron ese sistema de creencias. Los sistemas de creencias se forman por palabras, pueden ser tanto positivas o negativas, y también por experiencias tanto buenas como experiencias malas. Los sistemas de creencias generan emociones en las personas. Estos sistemas de creencias, la manera en la que yo pienso de mí mismo y de las personas o de los adultos que me rodean, me genera emociones. Pueden ser emociones que son más fáciles de procesar, pero también emociones que son más difíciles de procesar. Y estas emociones me llevan a tener comportamientos que están basadas a esas creencias que yo tengo. Si yo creo que no valgo la pena, si yo creo que yo tengo la culpa, entonces mis emociones van a ser emociones abrumadoras, emociones
más difíciles de procesar, donde yo me estoy culpando, donde yo creo que entonces nadie me va a aceptar, donde yo creo que entonces nada de lo que yo haga va a ser apreciado por otras personas, y eso me va a llevar a tener comportamientos donde yo mismo saboteo mis propias relaciones, donde yo mismo ya ni siquiera me esfuerzo por querer tener una buena relación con las personas actuales en mi vida, porque la creencia de que no valgo la pena o la creencia de que por mi culpa los adultos me abandonaron, entonces hace que yo tenga comportamientos negativos hacia las personas que me rodean en la actualidad. Estoy leyendo algunos de los mensajes y lo que ustedes están escribiendo es una realidad. Los niños recibieron insultos, los niños recibieron palabras de desánimo, recibieron comparaciones, los niños recibieron frases muy contundentes y fuertes como no sirves para nada, te pareces a tu padre, vas a ser un alcohólico, no te hubiera tenido, era mejor que no vinieras a este mundo, me arrepiento de que hubieras nacido, es tu culpa, por tu culpa tu padre nos abandonó o tu madre te dejó. Y muchas de estas palabras fueron las palabras que se sembraron en la mente y en los corazones de estos niños. La buena noticia es que los sistemas de creencias pueden ser transformados. Incluso ahorita estamos enfocándonos a los niños y a los adolescentes, pero nosotros como adultos también tenemos sistemas de creencias. ¿Cuáles fueron las palabras y cuáles fueron las experiencias que tú viviste que te hacen ahora comportarte como te comportas hacia las personas que te rodean, hacia tu propia familia y directamente hacia estos niños con los que tú trabajas? Muchas de nuestras palabras, tanto positivas como negativas, que hemos recibido de otros, las experiencias también que vivimos, nos pudieron haber llevado incluso a tomar la decisión de dedicarnos a esto, hacia lo que nos dedicamos, de haber tomado la decisión de acoger a un niño o ser un formador dentro de una institución o ser director o crear una casa hogar o dirigir un programa, un movimiento, ser psicólogo, dar una atención a niños. ¿Cuáles son tus palabras y cuáles son tus experiencias? Muchas de estas experiencias y palabras necesitan ser transformadas. Y cuando nosotros ponemos en perspectiva de los años y todo el tiempo que ha pasado para que los niños, también nosotros, creamos lo que creemos en este momento, que nos lleva a tener ciertos comportamientos, entonces tenemos que saber que va a ser un proceso también que va a tomar tiempo, pero no es imposible para transformar ese sistema de creencias. Los sistemas de creencias pueden llenarse con nuevas palabras, pueden llenarse con nuevas experiencias. La buena noticia es que incluso tus nuevas experiencias pueden ayudarte a que tú veas de una manera diferente a estos niños. Si tú ya te habías cansado, si tú ya te habías desgastado, si tú ya estabas en el límite tal vez en el trabajo en el que realizas con estos niños y pensabas que no había esperanza, quiero decirte que tú puedes tener nuevas experiencias, puedes relacionarte de una manera diferente con estos niños, que va a requerir de tu propia transformación, va a requerir de tu propio proceso de recibir nuevas palabras, nuevo conocimiento y de ponerlo en práctica para probar que hay nuevas formas y también hay nuevas, pues, ¿cómo decirlo? Como teorías, nuevas realidades que puedes tú tener y que puedes aplicar para tener nuevas experiencias, y esos sistemas de creencias se irán transformando poco a poco. Algo que me gusta de lo que estoy leyendo es que las nuevas palabras son de ánimo, brindarle amor, ser servicial hacia con ellos, ser tolerantes, decirles, échale ganas, tú vas a poder, vales mucho, eres importante, tú puedes lograr lo que tú quieras. Eres un niño valiente, eres una niña valiente, eres una niña que tiene mucho valor, eres una niña inteligente. Todas estas palabras, más las experiencias que nosotros le podamos ofrecer, va a permitir que ellos transformen su sistema de creencias negativo a uno mucho mejor. Algo que quiero compartirles para ir
cerrando y poder conectar con toda la información que estamos hablando acerca de este impacto del trauma y que es muy importante porque va a cambiar también la manera en la que nosotros nos vamos a ver a nosotros mismos. Quiero platicarles de este estudio. Cuando nosotros hablamos acerca de las ACEs, nos referimos a las experiencias adversas en la infancia. Las siglas están en inglés, es por eso que se llama así. Pero cuando hablamos de que hay experiencias adversas en la infancia de una persona, queremos ver la correlación que hay a largo plazo con esas experiencias y su vida actual. Esto surgió de un estudio que se hizo con un grupo de médicos y una aseguradora que estaban viendo esta relación de cómo las experiencias adversas en la infancia de una persona podían impactar su salud o podían impactar la manera en la que desarrollaban ciertas enfermedades crónico-degenerativas. Lo que se encontró es que las experiencias adversas en la infancia que tienen que ver con sus relaciones, que tienen que ver con el abandono, que tienen que ver con un ambiente estresante familiar, pues impactaban directamente en su comportamiento, impactaban directamente en la manera en la que su cuerpo lo vivía y desarrollaban ciertos síntomas de comportamiento fisiológicos que si no hay una intervención a tiempo, si no hay un cambio en la atención correcta hacia estas personas, entonces puede desencadenar incluso hacia la muerte a temprana edad. Lo que se descubrió es que las experiencias adversas en la infancia impactan de tal manera que estas personas pueden vivir, si su puntuación es una encuesta muy sencilla de 10 preguntas acerca del entorno, acerca de cómo viviste ciertas situaciones familiares, y si la puntuación es alta, cada puntuación equivale a un punto en la escala. Si cada puntuación equivale a alguna situación adversa, entonces se cuenta el número de puntuaciones y esto arroja que entre mayor puntuación se tenga, hay mayor probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo problemas emocionales y problemas físicos. Hay un neurodesarrollo interrumpido, hay problemas sociales y emocionales que se van deteriorando. Incluso estas personas, si no tienen una intervención a tiempo, desarrollan comportamientos de alto riesgo, como el consumo de sustancias tóxicas, que esto los lleva y desencadenan enfermedades o discapacidades y finalmente la muerte a temprana edad. Hablamos de que esta pirámide puede representar la historia o la vida de muchos de nuestros niños y adolescentes. La buena noticia es que podemos llegar a sus vidas a tiempo. Tal vez algunos de estos niños o adolescentes ya avanzaron a un nivel mucho más alto en esta pirámide y nosotros deseamos que nuestra intervención sea intencional para que sus vidas realmente sean transformadas. Queremos que los niños puedan romper este ciclo de pobreza intergeneracional, pero no solo de pobreza, me refiero a la cuestión material, me refiero a toda esta cuestión emocional, todos los problemas emocionales, todos los problemas mentales que pueden existir en sus vidas debido a las experiencias adversas en la infancia. Ustedes pueden encontrar mucha información, esto solamente es un panorama muy general acerca de este estudio de las ACEs, pueden encontrarlo así, si ustedes lo buscan en YouTube, en Google, hay muchísima información acerca de este estudio para que ustedes puedan conocer más y cómo en la actualidad podemos utilizar esta evaluación, estos resultados para redirigir la trayectoria de vida de los niños y adolescentes y de las personas en general con las que se trabaja. Desde un enfoque informado en trauma nos permite poder reconocer que hubo afectaciones y un impacto por estas situaciones o experiencias adversas, pero que no significa que su infancia marcó el destino de su futuro o de su adultez. Nosotros podemos intervenir para que su trayectoria cambie y sea algo distinto. Aquí está la representación de los cerebros. Algo que queremos compartir es que
los niños, niñas y adolescentes han vivido en un estado de alerta constante, porque lo que yo ya les mencionaba, cuando un niño se siente amenazado por alguna situación que lo pone en riesgo o en peligro, entonces su cerebro va a activar esas hormonas que le permiten estar en un estado de sobrevivencia. Cuando un niño se activa en un estado de sobrevivencia, no va a tener la capacidad para utilizar todas las partes de su cerebro que le permiten tomar buenas decisiones o que le permiten pensar con claridad o que le permiten pensar en los demás. Cuando un niño o un adolescente ha aprendido a vivir en un estado de alerta o de miedo constante, significa que no se siente seguro. Significa que él siente que siempre hay un riesgo en las relaciones o en el entorno que está a su alrededor. No es suficiente con que nosotros les digamos que el niño o el adolescente está seguro. Yo les decía al principio que es uno de los objetivos, la seguridad. Tenemos que buscar que el niño sepa que realmente está seguro en las relaciones, no solo en el entorno físico. Es importante que él sienta que no va a ser dañado otra vez a través de una relación. El confiar les lleva tiempo. Y sacar a los niños o a su cerebro de un estado de miedo o de un estado de alerta va a llevar tiempo. Es importante que nosotros podamos desarrollar y esto pues nos llevaría a un nivel mucho más profundo de nuestra propia capacitación acerca de cómo podemos desarrollar habilidades como adultos para maximizar su estado de seguridad, cómo podemos ayudarlo a que sus emociones no sean tan abrumadoras o cómo podemos ayudarlos a incluso modificar sus comportamientos, que ellos puedan tener reacciones diferentes, incluso cómo podemos ser parte de estas conexiones esenciales que le ayudan a los niños a poder establecer nuevas relaciones sanas y seguras. Ahorita vamos a hablar únicamente acerca del impacto del trauma y con lo que quiero ir cerrando mi presentación es con identificar qué es lo que sucede cuando un cerebro se encuentra en un estado de miedo. Estamos entendiendo de dónde vienen nuestros niños y adolescentes, cuál es el impacto del trauma para poder entonces avanzar hacia dónde los queremos llevar. Cuando un estado de miedo se activa en cualquier persona, ahorita lo voy a aterrizar en los niños y adolescentes y quiero que sigas pensando en ese niño o en ese adolescente con el que tú trabajas o con el que tienes en casa. El miedo, decimos que altera la química cerebral. Ya les mencionaba que todo el sistema de alerta se activa en nuestro cerebro y es una manera natural que reacciona nuestro cuerpo, nuestro cerebro para protegernos, para poder sobrevivir. Altera la química cerebral porque lo que sucede es que no solo se activa la parte baja de nuestro cerebro, no solo el flujo sanguíneo es irrigado hacia nuestras extremidades para protegernos o defendernos ante la situación, sino que se activa las hormonas como el cortisol, la adrenalina, para poder reaccionar y poder enfrentar la situación adversa. En una situación que puede suceder donde sí nos expongamos tal vez a alguna situación como un accidente, tal vez nos enfrentemos a un animal que nos puede producir terror, estas hormonas, estas reacciones nos van a ayudar a que nuestro cuerpo nos facilite la salida, nos facilite la sobrevivencia. El problema es cuando el cerebro se atasca en este estado de manera más prolongada o permanente. Los niños no saben en qué momento pueden volver a estar seguros, porque tal vez el abuso, la negligencia de los años, que ellos no saben cómo vivir de otra manera. Su cerebro está activado para reaccionar constantemente ante el miedo. Se encuentran en un estado de hipervigilancia, así se llama, hipervigilancia. Por eso decimos que altera la química cerebral. Ya no responden de la misma manera. Ellos no tienen los inhibidores de su cerebro para poder calmarse y relajarse. Todo el tiempo están activos para responder hacia esa amenaza o para poder sobrevivir. El miedo provoca que podamos reaccionar de tres maneras, que era lo que yo ya les mencionaba: luchar,
huir o congelarnos. Ante el miedo podemos reaccionar de cualquier forma de estas tres. A veces a lo mejor puedes tú enfrentarte ante una situación de una manera muy distinta en otra, y lo que sucede es que nuestro cuerpo va a tratar siempre de protegerse. El miedo, específicamente cuando hablamos de los niños, ha hecho que ellos pierdan su voz. Nosotros decimos que los niños y los adolescentes utilizan su comportamiento para expresar sus necesidades. Lo que nosotros vemos no siempre nos gusta de los niños y los adolescentes, porque vemos un comportamiento negativo o vemos un comportamiento difícil. Sin embargo, su comportamiento es la voz que ellos usan para hablar acerca de sus necesidades, porque el miedo les ha paralizado su voz. Fue tantas veces que tal vez ellos pidieron ayuda y nadie los escuchó. Fueron tantas las veces donde ellos lloraron para pedir ayuda, para que alguien pudiera atender sus propias necesidades, y nadie estuvo ahí para responder. Esto les ha dejado un mensaje de que ellos tienen que enfrentar la vida de una manera solos, sin ayuda, sin protección. Lo que hace es que ellos ya no sean capaces de decir lo que sienten o lo que necesitan. Y es muy difícil porque entonces empiezan a utilizar su comportamiento para poder decir lo que necesitan, y no siempre su comportamiento es apropiado o favorece a una relación. El miedo provoca que los niños utilicen estrategias de protección. Estas estrategias de protección para sobrevivir las han utilizado en diferentes situaciones o en diferentes formas, y lo más increíble es que les ha servido. ¿Cuáles son estas estrategias de protección? Aquí está. Las estrategias de protección nos referimos a la manipulación, la triangulación, la agresión verbal, la violencia física y el control. Muchos de estos niños y adolescentes utilizan este tipo de herramientas protectoras para poder enfrentar las relaciones, para poder enfrentar la vida. Prefiero manipular para que la situación salga como yo la quiero y digo la información a medias, o utilizo la mentira para poder controlar la situación, o para poder salirme con la mía, o para asegurarme que no me van a castigar, y entonces empiezan a manipular, empiezan a triangular. La triangulación tiene que ver cuando un niño utiliza la información de un adulto en conveniencia, pero pone a dos adultos en contra. Como decir, oye, mi mamá o mi cuidadora o mi tutora me dijo que ya podía salir a jugar y que podía hacer la tarea después. Y utilizan la información a su favor y triangulan para salirse con un beneficio, pero poner en contra a dos adultos. Todo esto tiene que ver porque ellos no quieren ser el foco de atención. Durante mucho tiempo, por la situación de abuso, ellos fueron el foco de atención. Entonces ellos quieren desviar la atención, quieren poner a otros bajo una situación de conflicto para ellos no ser ese foco de atención, porque en su sistema de creencias está arraigado de que si un adulto pone la atención en ellos es para dañarlos. La agresión verbal y la violencia física tiene que ver mucho con su manera de protegerse, de responder ante los adultos, porque ellos aprendieron a actuar de una manera violenta también por el mismo abuso que ellos recibieron. El control. ¿Cuántos de ustedes pueden ver niños o adolescentes que quieren tener el control, que se ven como niños mandones, niños o adolescentes o jóvenes que no se dejan ayudar porque fueron niños que en su momento salieron adelante gracias a las acciones que ellos tuvieron para ellos mismos o para sus hermanos? Yo conozco muchos niños, incluso ya adultos jóvenes que han salido de nuestros programas, donde ellos siguen lidiando con ceder el control. Ellos no quieren ceder el control porque ellos quieren estar a cargo. Su sistema de creencias les dice que si ellos no están bajo control o a cargo de las personas o de las situaciones, entonces otra persona puede hacerles daño. Registro mucho a un grupo de hermanas donde la hermana mayor tuvo que proteger a las pequeñas. La hermana mayor
tenía activado en su sistema de creencias de que si ella no reaccionaba, si ella no tomaba las decisiones o protegía a sus hermanas, nadie más lo iba a poder hacer. Lo que ella tiene que aprender o tuvo que aprender conforme fue pasando el tiempo es que podía haber otros adultos seguros que podían tomar decisiones buenas para sus hermanas y que eso estaba bien, que ella no estaba a cargo. Todas estas son estrategias de protección porque durante mucho tiempo ellos han tenido que enfrentarse a la vida de una manera distinta a lo que un niño en un ambiente típico y cuidado pudo enfrentar. Cuando hay un adulto a cargo, entonces el niño o el adolescente no tiene que usar estas herramientas o estas estrategias de protección. Algo muy importante que tenemos que entender nosotros como adultos seguros que queremos ofrecer algo diferente es que los niños y los adolescentes necesitan recibir nuevas herramientas. Si tú quieres quitarle una estrategia de protección, es necesario que tú le enseñes y le ofrezcas una herramienta que entonces pueda usar en su lugar. Si nosotros queremos que los niños quiten la mentira o la manipulación como una herramienta de protección, entonces tengo que ofrecerle oportunidades y enseñarle que decir la verdad está bien. Que incluso aunque él me diga cosas que yo no quisiera que me dijera o que tal vez lo que me está diciendo va a representar que lo ponga en una situación donde yo tengo que lidiar con un comportamiento que no fue correcto, pero me está diciendo la verdad acerca de lo que hizo, yo tengo que honrar la verdad y la herramienta nueva que él se está atreviendo a usar. Significa que no voy a dejar a un lado el mal comportamiento o el comportamiento no deseado, pero debo de reconocer que el niño está avanzando a utilizar nuevas formas. Si el niño nos va a decir la verdad acerca de algo, tenemos que ir más profundo y celebrar que el niño está ganando la confianza en nosotros, porque el que ya no utilice la mentira y que tenga la confianza de decirme incluso cosas que no estuvieron bien o que no fueron correctas, eso significa que hemos dado un paso en la relación y en la confianza. Este no es un momento para hablar acerca ya de las herramientas que podemos utilizar para intervenir con los niños. Ese es otro tema que después compartiremos. Sin embargo, es la introducción para poder comprender cómo la vida de estos niños fue impactada debido al trauma. Ya para terminar, tengo que mencionar que cuando un niño o un adolescente está en un estado de alerta o de miedo, es incapaz de discernir entre las necesidades de los demás. Cuando una persona se siente en riesgo o en miedo, va a pensar solamente en sobrevivir, en protegerse. Tal vez los niños se encuentran en una institución donde hay muchos más niños. Para ellos significa competencia. Ellos tal vez van a necesitar defenderse para poder sobresalir porque se encuentran en un mundo que no les ha reconocido su persona. Es importante entender esto, entender de dónde vienen, pero también ayudarlo porque mientras el niño se encuentre en un estado de miedo, va a ser incapaz para pensar en cuáles son las necesidades de los demás. A veces catalogamos o decimos que estos niños son mal agradecidos o que estos niños no valoran lo que tienen o que estos niños realmente han sido muy mal educados. Tiene una historia, tiene un porqué. Los niños son incapaces de ver las necesidades de otras personas porque incluso a veces no son capaces ni de reconocer sus propias necesidades. Suprime la conciencia, son incapaces realmente de tener conciencia acerca de su propio estado y del estado de los demás. Su cerebro no les permite conectar con esta parte lógica del cerebro donde pueden tener un pensamiento mucho más claro acerca de sus propias necesidades y las necesidades de los demás. El miedo hace que los niños y adolescentes tengan un mal comportamiento. Incluso los lleva a que tomen malas decisiones. Cuando un niño o un adolescente se encuentra en un estado de miedo, no confía en las personas.
él reacciona de una manera instintiva, siente que tiene que sobrevivir. Y yo creo que esto nos puede pasar a cualquiera. También un adulto puede tener miedo y puede enfrentar la vida o las relaciones de esta manera. Quiero invitarte a que tú pienses también hacia ti mismo. Tal vez tienes miedo a que tu trabajo no sea reconocido, tal vez tienes miedo a que no seas aprobado por el trabajo que estás realizando, tal vez tienes miedo de no lograr los objetivos, de no lograr las metas que tú tenías en el trabajo con estos niños, y es válido. Es importante que reconozcamos que esto también nos puede suceder a nosotros. Si yo me encuentro en un estado de miedo porque estoy en el límite como profesional, como director, como trabajador, como cuidador, incluso como una persona de gobierno, donde puedo estar rebasada por toda la situación, puedo estar rebasado por los comportamientos de estos niños, puedo estar rebasado por la situación actual en relación también a estos niños y adolescentes. Es importante que reconozcas primero que es necesario reconocer tus propias emociones y necesidades, que es necesario ir más profundo y poder identificar de qué creencia surge esa emoción, de dónde viene tu sistema de creencias, cuáles fueron esas palabras o experiencias que te llevaron a pensar de esa manera, para que entonces podamos transformarlo y activamente seamos intencionales para cambiarlo. Si tú cambias tu propia manera de pensar hacia estos niños, hacia el trabajo que estás realizando, entonces va a ser mucho más fácil que tú puedas ayudar a los niños y adolescentes para que puedan sanar. Con esto cierro. Las buenas noticias es que el cerebro puede cambiar, puede crecer y puede sanar a lo largo de la vida. Nunca es demasiado tarde para una persona para cambiar, crecer y ser transformada. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y pues con esto cierro el taller del día de hoy. Muchas gracias, Teresa, por esta gran ponencia. La verdad es que yo creo que a todos nos está sirviendo mucho porque todos los que estamos aquí justamente trabajamos con niños, adolescentes y hasta jóvenes, ¿no? Y también los que no, también son papás o están interesados en el tema. Y creo que es muy importante también conocer desde dónde viene. Muchas veces solamente catalogamos a los niños o a los adolescentes como malcriados o mal educados, pero en realidad hay todo, detrás hay un bagaje muy grande, ¿no? Quisiera invitar a las personas que nos están acompañando hoy día a que si tuvieran alguna consulta, la pueden escribir a través del chat o también podrían abrir su micro y realizar la pregunta. No sé si alguien tuviera alguna consulta. O en todo caso, estaríamos culminando así la exposición de la licenciada Teresa García. Muchas gracias a todos por sus felicitaciones y reitero el agradecimiento y la felicitación a Teresa. Bueno, quisiera también invitarlos a todos ustedes a que nos sigan acompañando. Durante todo el 2020 hemos venido realizando diferentes talleres por parte de Cambiando Horizontes, junto con la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de Libertad, y con diferentes también instituciones que nos han venido acompañando, apoyando y con muchos ponentes a nivel nacional e internacional. Todo esto ha sido muy, muy grato para nosotros porque lo hemos podido compartir con ustedes y queremos este año continuar con esa labor para poder seguir capacitándolos y es por eso que les quiero invitar a que nos sigan acompañando. Como el año pasado también realizaremos una ponencia mensual y de ser posible, si en algún momento tenemos más ponentes, también vamos a darles a conocer
Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, el Facebook de Cambiando Horizontes Perú y también en Instagram. Ahí siempre estamos publicando toda la... cada una de nuestras actividades y también de los talleres que estamos brindando cada mes dirigido para trabajadores de los CARS o también interesados, ¿no? También quería decirles que no nos hemos olvidado de los certificados que están faltando de los talleres anteriores. Sabemos que todavía nos faltan entregar algunos, es una cuestión más que nada de logística, pero ya están coordinados para hacérselos llegar de manera próxima y esperamos que sea en el menor tiempo posible. Y bueno, el próximo mes, en marzo, vamos a tener el 15 de marzo va a ser nuestro próximo taller. Y también en el mes de mayo me parece que va a ser el taller nuevamente con Back to Back, donde vamos a poder seguir ampliando lo que hoy día nos ha podido compartir Teresa, ¿no? No sé si tienes algunas palabras finales, Teresa, para cerrar. Muchas gracias, Susan. Bueno, a todo el equipo, la verdad es que me voy muy contenta de sus comentarios, los estoy leyendo. Agradezco su tiempo y que podamos pues tener esta interacción para poder beneficiar a más niños, más adolescentes y más familias. Directamente sé que el cambio y la transformación de nosotros comienza en la mente, en el corazón y queremos llevarlo a las acciones. Y es por eso que creemos que nunca es tarde, tanto para ustedes, ni para esos niños, ni para esos adolescentes. Con mucho gusto, nos vemos en un próximo taller que voy a estar participando y profundizando ya en herramientas directas que podemos trabajar con los niños. Gracias y pues que tengan buena noche. Antes que nos dejes, Teresa, quisiera pedirles a todos y antes que cerremos con Raquel, quisiera pedirles a todos unos minutitos para poder tomar las fotos del taller, del recuerdo,